Seguimos con más información. Durante el fin de semana ingresaron alimentos a la cocina del Hospital General. Algunos solamente alcanzaron para una semana, eso aseguran las autoridades. El ministro de Salud hizo un recorrido en la cocina del Hospital Roosevelt para ver cómo se encuentra de insumos y observó que sí se encuentra al 95% de abastecimiento. Monterroso aseguró que con el mismo rubro, el Hospital Roosevelt gasta menos de alimentación que en el Hospital General. Con el desabastecimiento del San Juan de Dios, el ministro de Salud aseguró lo siguiente. 4.211.000 quetzales es la deuda del Hospital Roosevelt en cocina. Estamos hablando únicamente del área de cocina. Pero el Hospital General San Juan de Dios tiene el doble de endeudamiento. Tiene 8.112.000 quetzales. Es muy importante que eso se mencione porque estos cálculos nos dan la pauta de que en el Hospital San Juan de Dios tenemos que establecer férreos controles y eso va a permitir que no se vuelva a quedar en una condición de desabastecimiento como la que se está viendo en este momento. Me encuentro en el Hospital General San Juan de Dios, específicamente en el área de cocina, para darle seguimiento a la escasez de alimentos que se encontraba aquí en este centro hospitalario. El director aseguró que ya están abastecidos al menos para una semana y precisamente durante el sábado ingresó alimentos y ya ingresó carne y pollo. Me voy a acercar para que ustedes puedan observar que acá pues ya hoy los pacientes ya podrán comer pollo. El fin de semana se nos proveyó dinero para hacer pago de esta deuda, no completa, pero sí un buen porcentaje. Es aproximadamente 2 millones de quetzales lo que se pagó el fin de semana. ¿Y cuánto faltaría? Pues como les digo, hasta el 31 de diciembre estaba documentada una deuda de 8 millones. 31 de diciembre. Pues se redujo no sustancialmente, pero se redujo ya como para que muchos de los proveedores puedan operar. 2 millones de quetzales se pagó el fin de semana a proveedores para que puedan abastecer el Hospital General, que gasta aproximadamente 40.000 quetzales mensuales solo en alimentación. El ministro de Salud también presentó a los nuevos elementos y asistentes de seguridad, 4 en el Hospital Roosevelt y 2 en el Hospital General, que se encuentran cuidando las puertas de la cocina para que no ocurra el llamado robo hormiga. Según el director y el ministro de Salud, el abastecimiento continuará constantemente y no permitirán que ocurra la misma escasez de comida de la semana pasada. Por una Guatemala en paz, es Lima Elgarejo. Con mala planificación y poca calidad de gasto, cerraron las instituciones del gobierno la ejecución presupuestaria del 2014. En el último mes se registró un acelerado gasto de 8.000 millones de quetzales, cerca de 281 millones de quetzales diarios. Además de no alcanzar sus proyecciones tributarias, el mal manejo de sus finanzas hizo que el gobierno dejara de ejecutar cerca de 5.000 millones de quetzales el año pasado, detalla el informe de ejecución presupuestaria de la bancada Encuentro por Guatemala. Sí hubo una ejecución bastante acelerada y bastante inusual, de tal suerte que solo en el mes de diciembre se gastaron 8.154 millones a un ritmo de 281 millones de quetzales diarios. Si sobró dinero, no sé, es por una muy mala ejecución y mala previsión. Estamos llegando a un momento en que lo que hay es excesivo gasto de funcionamiento y una incapacidad total para ejecutar en inversión. Y aunque el Ministerio de Finanzas no ha detallado con exactitud las transferencias hechas, Montenegro señaló que hubo cerca de 11.000 millones en traslados que no iban orientados a contener el gasto. Usted puede ver ahí la serie de gastos que se hizo por casi 9.000 millones de quetzales para comprar alimentos, alquiler de vehículos blindados, camionetas, pollas, bueno, en fin, que hace ver que no era una necesidad urgente. En diciembre, frente a la anunciada crisis financiera, se registraron ejecuciones aceleradas en distintos programas y en algunos casos compras innecesarias que costaron en un mes cerca de 8.000 millones de quetzales. Gobernación por el estilo, ¿verdad? Atención y protocolo gastó 28.800,
compra de amueblado de sala para el uso del viceministro, 13.999. No tienen entidad que fiscalice el presupuesto por resultados. Si el presidente nos va a entregar un informe el 14 de enero, va a estar plagado de muchas inconsistencias. El 81% de las adquisiciones del Estado fueron por excepción, mientras que solo el 11% mediante el mecanismo de licitación que evita que se otorguen contratos discrecionales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Orellana. Al parecer hay nulo avance en materia de desarrollo de los pueblos indígenas. Es el análisis de 3 años de gobierno realizado por el Observatorio Indígena. El gobierno lo desacredita. Mario Itzep es quien presentó el análisis y recordó lo dicho por el presidente Otto Pérez Molina sobre los pactos de seguridad, transparencia, combate a la pobreza y hambre cero. No hay una política de desarrollo de generación de empleo para la juventud. Recordemos que en junio 2011 el presidente en Chichicastenango había anunciado que en su campaña electoral, al haber ganado las elecciones, iba a implementar más de 700,000 empleos. Sin embargo, cuantificarlo, nosotros vemos que no hay ningún avance. Se habla de todos los ejes de gobierno y de entradita el título es nulo en avances en materia de desarrollo de los pueblos indígenas. O sea, de entrada hay una descalificación total a cualquier iniciativa de gobierno. En lo social no hay avance por las carencias que sufre la red hospitalaria, indicó Itzep. Y hay corrupción, ¿verdad? Es decir, 70 millones que se pierdan en el Ministerio de Salud. Nos parece, digamos, que el tema, la salud y el campo social está abandonado por el presidente. Todas las administraciones públicas tienen luces y sombras, ¿verdad? Y definitivamente no todo es malo, pues. Pero al hablar de nulo, es cero. O sea, ni siquiera hay calificación. Entonces, creo que no es un análisis, sino es una posición, ¿no? Señala la falta de indígenas al término del gobierno de Pérez y que tampoco hay avances en el gabinete indígena. El presidente empieza con un ministro indígena y cierra su tercer año de gestión sin ningún ministro indígena. 42 viceministros de Estado. Al inicio el presidente inicia con 3 viceministras indígenas y cierra los 3 años sin esa participación de los pueblos indígenas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Héctor Chutuco. Mejoras en la calidad educativa e infraestructura son algunos de los desafíos que aún persisten en el sistema educativo nacional. 4.1 millones de estudiantes cursaron preprimaria, primaria, básicos y diversificado el año pasado. Por ello, el Ministerio de Educación espera que una cifra similar se inscriba para este año. Sin embargo, el sistema educativo nacional se enfrenta a desafíos que, de superarse, podría permitir elevar el nivel educativo en Guatemala. En el sector público, las escuelas se encuentran en condiciones precarias o dañadas por los sismos. El año pasado quedaron más de 3.500 escuelas ya reparadas. Se han dado escritorios, no del ministerio, porque el renglón de compra de escritorios el año pasado estaba prohibido en el reglamento de presupuesto. Algunos analistas consideran que es urgente invertir en la infraestructura, pues de esa manera se promueve que los alumnos continúen sus estudios. De esta manera se les brinda las condiciones necesarias para desempeñarse. Las niñas permanecen en la escuela si hay adecuados servicios sanitarios, el agua potable también es muy importante y es ahí donde se necesitan alianzas con los municipios, que las municipalidades contribuyan a ese remozamiento. Necesitamos pues mayor inversión en educación para poder realmente atender este tipo de necesidades, que vale la pena destacar que no es una responsabilidad directa del Ministerio de Educación, sino que lo hace de manera conjunta con el MISIVI. En cuanto a los establecimientos privados, el principal desafío es elevar la calidad educativa al seleccionar a los mejores docentes. Un proceso de formación para aquellos que están atendiendo las aulas, que ya están en servicio y que realmente es necesario para poder contar con docentes pues más preparados, un tanto más competentes. Y tener un docente, un maestro que sea facilitador del aprendizaje, que cuente con conocimientos de la tecnología, de lo que está pasando en el mundo. Aproximadamente 3.1 millones de estudiantes pertenecen al sector público, mientras que 875,000 al sector privado. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corso y Rafael Ovalle. Carniceros suspenden incremento de precio a la libra de la carne de res. El
motivo lo conocerá cuando regresemos.